Buenos días, hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a esta mesa. Les pedimos a aquellos que están parados, si quieren acercarse. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, desde la Comisión de Asuntos, desde la Comisión de Salud Socioambiental de la Asociación, vamos a través de los congresos y generando acciones por la salud socioambiental de nuestras comunidades bonaerenses. Y en cada congreso presentamos algunas temáticas afines, sobre todo pensando en el trabajador, en los equipos de salud, y la necesidad de que estos equipos actúen con la determinación social de la salud que tanto hablamos y que de pronto el modelo biomédico nos captura y terminamos adentro del consultorio mirando la enfermedad y la cura, ¿no? Entonces, en esta ocasión les proponemos esta mesa, agrotóxicos, lo que el equipo tiene que saber. Y nos acompaña entonces a mi derecha, color verde, la doctora Elda Carnel, toxicóloga. Ella es toxicóloga, jefa de la unidad de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. A su izquierda, color cana, gris, tenemos a Javier Sousa Casadinho. Él es coordinador de la red de acción en plaguicidas, ingeniero agrónomo y docente de la UBA, docente de la Universidad de Buenos Aires. A mi derecha, la doctora Silvina Fábregas, compañera de la asociación y de este espacio, que venimos caminándolo. Y a mi izquierda, el querido Marco Firardi. Él es abogado de la red de abogados, participa en la red de abogados y abogadas por la soberanía alimentaria. También es uno de los coordinadores que participa a nivel global en el Círculo de Nutrición y Soberanía Alimentaria del Movimiento por la Salud de los Pueblos, MSP. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Elda. Adelante, Elda. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. A mí no me gusta mucho hablar con micrófono, pero bueno, van a tener que tener paciencia. Así, ¿no? Ahí. Bien. Vamos a definir lo que es agroquímico, y lo que me gusta y está señalado que son los productos químicos que matan, que destruyen las plagas. Y esto quiero que lo fijen, porque así como destruye todo lo que es plaga, también nos puede destruir a nosotros. Y comprenden todos plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, ¿sí? Y los productos veterinarios y otras sustancias. Lo de los productos veterinarios no es menor, porque hay regiones en las que muchas intoxicaciones son a través de estos productos, sobre todo en las regiones donde hay tambo. Hemos tenido intoxicaciones graves con productos veterinarios. También quiero señalar otra cosa más. El uso de algún producto veterinario como piojicida, que hay que desalentarlo. Eso lo hemos visto muchas veces y muchas consultas. Bueno, la clasificación de los agroquímicos ahora se clasifica en peligrosa, antes era tóxica, y hay del 1A, 1B, 2 y 3, que es ligeramente tóxico. Pero digo yo, ¿cuánto hay de ligeramente tóxico? Porque también no solo, esto nos habla de la dosis de intoxicación aguda, pero no nos habla de la exposición crónica. Y según la OMS hay 250 millones de accidentes laborales, de los cuales 335 son mortales, esto solamente en lo laboral. Y la tasa de mortalidad por agroquímico es 2 veces más alta que otros tóxicos. Eso en cuanto al agudo.
Sí, bueno, esta es la evolución de las ventas mundiales de agroquímicos, que ustedes ya lo deben haber visto, y cómo, fíjense, ha caído las semillas convencionales, pero vuelve a repuntar en detrimento, y han aumentado las semillas genéticamente modificadas. Estas semillas necesitan una mayor cantidad de agroquímicos para poder funcionar. No sé, Javier. Exactamente. Y ahí está el problema. Bueno, ¿tengo un puntero para mostrar algo? Ese. Perdón, ¿eh? Bueno, yo quiero que vean esta imagen. Acá. Sí. No sé. Bueno, pero quiero que vean esta imagen. Y es una imagen muy ordenada, un galpón muy ordenado. Pero ¿qué es lo que el galpón está muy ordenado, ¿no? Es un galpón limpio, ordenado. Pero hay algo que está rompiendo, y es esto, que son jamones colgados, donde hay también acumulado plaguicidas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde dejamos nuestros alimentos? ¿Dónde vemos nuestros alimentos? Porque esa también podría ser una fuente de contacto. ¿Y dónde están las fuentes? En el ámbito rural es difícil separar la casa, el campo, porque están todos inmersos, ¿no? Y entonces tenemos residuos en el polvo, en el suelo, en el mueble, en alfombras, si las hubiera, en las áreas de juego, en los jardines y en las mascotas. Nosotros hemos tenido niños intoxicados con los collares de las mascotas cuando le ponen fosforado y después los chicos abrazan, y hemos tenido cuando había esos collares con fosforados antipulga, que en general son con fosforados, y los chicos abrazan sus mascotas, terminan intoxicados, ¿sí? Digo los chicos porque es nuestra área de mayor consulta, aunque también tenemos algunos pacientes adultos vía telefónica, o a veces concurren al hospital. Bueno, acá vemos, ¿no es cierto?, cómo se va diseminando el plaguicida por evaporación. Esto es después de la deriva de la aplicación. La contaminación es muy difusa, ¿no es cierto?, va a las aguas, ¿sí? Hay lisificación y puede ir también a las aguas subterráneas por filtración, fuentes de agua. De hecho, Buenos Aires es una provincia donde el arsénico es alto, pero no solamente por el suelo, porque el arsénico lo asocia, ¿no es cierto?, al periodo terciario. También tenemos que ver que en los años 60, todos los años 60 se usó, y parte de los 70, se usaron arsenicales como plaguicidas o insecticidas, ¿no es cierto?, y también como herbicidas, algunos que aún llegaron a estar en la década de los 90 como herbicidas. Entonces todo eso suma a la contaminación del agua. Igual, de todas maneras, el arsénico presente en la provincia de Buenos Aires también se debe mucho al suelo. Eso, hemos tenido pacientes provenientes de algunas zonas que tienen más alta cantidad de arsénico, por ejemplo Pehuajó, Junín, etc. Y me gusta este gráfico que está sacado de Casaret, que es un libro para nosotros básico, donde, si bien las intoxicaciones accidentales o con intención de suicidio son las que tienen más alta expresión biológica, fíjense ustedes que lo que viene de alimentos, agua y aire, tiene mayor cantidad, a pesar de la cantidad de expuestos, y tiene mayor impacto, ¿sí? La exposición pasiva, ¿no es cierto?, la exposición doméstica,
es lo que a nosotros nos da ese desvío. Y eso tenemos que verlo porque son exposiciones a pequeñas dosis pero constantes. Por eso me gusta mucho este gráfico. Y en la parte media, ¿no es cierto?, tenemos todo lo que es exposición laboral que va desde la fabricación a la manipulación. Para nosotros esto, para los toxicólogos, vendría a ser muchas veces los ensayos clínicos de los medicamentos. ¿Por qué? Porque tenemos expuestos, no en el que fumiga, pero sí en el que trabaja, en la manipulación, que nos permite medir cantidad y horas de exposición. Por eso para nosotros la medicina laboral o la toxicología laboral muchas veces nos brinda mucha información que no aparece en aparece en lo que es digamos cuando se aprueba un insecticida, lo que se busca siempre es la dosis letal. Es muy de laboratorio y no está expresado en lo que sucede después en los humanos en forma masiva. ¿Por qué? Porque se mide con ratas. ¿Cuáles son las zonas de mayor absorción? ¿Sí? Transdérmica. Primero la región escrotal, por eso las axilas, la frente, la cara, el cuero cabelludo, el dorso de la mano, la palma y el antebrazo, en este orden. Después también la zona abdominal tendríamos que ponerla, ¿no? Pero básicamente esto, ¿sí? Y quiero decir algo, que esa absorción en la cara y en la frente, últimamente se aconseja usar muchos protectores y sobre todo durante el verano. Bueno, sepan que los protectores solares aumentan la capacidad de absorción de los plaguicidas. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Así como también la ingestión de alcohol favorece todo lo que es plaguicida, digamos, incorporación de plaguicidas. Entonces, la unión de alcohol más plaguicida es una unión bastante letal en los trabajadores. Esto quiero mostrarle, ustedes fíjense que acá cómo exponen todo junto, herramientas, frasco de leche, la Coca-Cola, perdón que dije, la gaseosa, cómo no hay cuidado. Pareciera que estuviera todo limpio, pero la verdad no hay cuidado. Y por último, y no menor, es esto. ¿Qué hacemos con esto? Que esta cantidad de desechos, ¿no es cierto?, bueno, se debe trabajar mucho todavía, sobre todo lo que es envases que quedan flotando en el agua y van contaminando el agua. Entonces, evitar la deriva, el reingreso oportuno, ¿no es cierto?, respetar tiempos de carencia y disponer adecuadamente de los sobrantes y residuos. Cosa muy difícil. Sabemos que voy a empezar a hablar de órganos clorados, que es un insecticida que si bien está prohibido, hasta hace poco tuvimos el famoso endosulfán, que no sigue la lógica de todos los órganos clorados que son persistentes por años. El endosulfán a los 20 días desaparece de sangre, con lo cual es difícil detectarlo. En el año 2015 terminaron de sacarlo, pero ustedes fíjense qué paradoja, primero lo prohibieron, después fue como una trampa esa prohibición, porque lo prohibieron primero, pero después para terminar de sacarlo, yo digo, fue hasta agotar stock. Y de hecho tuvimos un caso muy espectacular que muchos ya lo deben conocer en este ambiente, que es los chiquitos muertos en Corrientes, ¿no? Que fue difícil hacer el diagnóstico, pero bueno, estaba. Los órganos clorados todavía hay dando vuelta. ¿Por qué? Porque
primero persisten durante 40 años, aparece todavía en la leche de las mamás, hay trabajos hechos por la Facultad de Farmacia y Bioquímica donde aún uno puede dosar de madres expuestas, aparecía aún en la leche materna, y el impacto es no solamente grandes dosis, que era lo que veíamos en fines de los 70, principios de los 80, sino las pequeñas dosis que están recibiendo. Y también el pasaje mamario y placentario de estas sustancias que se mimetizan muchas veces como una hormona. Entonces, eso hace que sean los disruptores endocrinos, originando cuadros compatibles con trastornos endocrinológicos, sobre todo impacto en tiroides y en gónadas. El mecanismo de acción aguda, ¿no es cierto?, que puede dar convulsiones, coma y lesión hepática, que fue lo que pasó con estos chiquitos con el endosulfán, y la intoxicación crónica, que nos puede dar enfermedad hepática, lesiones en sangre y polineuritis y también, como ya dije, disruptores endocrinos. El Mirex es una sustancia que está prohibida, pero en el entre el año 2004 y 2006 tuve la consulta de un chiquito de un paciente proveniente de Entre Ríos, de la zona de Entre Ríos, donde Masojera, donde el nene venía derivado por una enfermedad de Fabry. Esa se descartó en el hospital, esa enfermedad, pero ese chiquito tenía mucho dolor en brazos y en piernas, y lo estudiamos, nos derivan una vez que descartan Fabry, a nosotros hay una deriva que decimos siempre que viene en neurología, psiquiatría y tóxico, es el volanteo último del hospital. Y ese nene, cuando le pedimos clorado y nos encontramos con una sorpresa, encontramos Mirex, que es un hormiguicida. Ese chiquito tenía mucho dolor en las piernas que le impedía deambular y dolor y edema en miembros superiores. Lo que hicimos fue, como no hay antídoto específico, eso quiero que recalcar para el clorado, en una época se usó el fenobarbital, pero no dio resultado. Y además, este órgano clorado se deposita mucho en grasa, con lo cual muchas veces aparecían intoxicaciones cuando había adelgazamiento del paciente porque migraba de la grasa a la sangre. Pero en este nene encontramos alto el Diendril y el Mirex. El Mirex no tendría que existir. ¿Qué es lo que pasa? Todavía en otros países vecinos no están prohibidos todos los órganos clorados. Y muchas veces vienen, digamos, en la valija, o sea, entran de contrabando. Para nosotros fue sorpresa cuando pedimos, esto nos informaron vía oral de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y cuando pedí que me lo pusieran por escrito, dudaron, pero lo logramos, que lo pusieran por escrito. Bueno, lo que hicimos fue separarlo de la zona del campo, fue un año a una ciudad cercana y el chico fue mejorando, igual quedaron en este momento leves dolores, ya ahora tiene 18 años, pero mejoró muchísimo. Sí se afecta con estas pequeñas cantidades y constante, lo que afecta es la parte inmunitaria, ¿no? Puede haber algo de alguna lesión autoinmune. No llegó a remielinizar todo el sistema periférico, pero mejoró muchísimo. Desaparecieron los dolores nocturnos con solo separarlo del lugar. Pero durante mucho tiempo. Igual este nene lo tomamos a los 4 años, así que la verdad que fue un antes y un después. También en este chico fue interesante lo que estudiamos, toda la ruta de los envases, la mamá colaboró, y esos envases a veces van por vía, no por vía, digamos, legal, sino ilegal, pero hay algunos lugares donde limpian envases y esto entran al circuito. Estos envases después sirven como tela de plástico que la fabrican en China y vuelve de nuevo.
Pero tenemos en este momento, esto lo quiero recalcar, un paciente con una pancitopenia que estamos estudiando donde hay, por ejemplo, el famoso glifosato. ¿Y qué pasa? Preguntamos al padre, bueno, el padre es un trabajador rural y hace otra, pero nos dijo, esos envases muchas veces lo usan después para comprar, para las bolsitas para comprar el pan. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos seguridad? ¿Cuál es el destino de nuestros envases? Bueno, acá está, esto quería hablar del endosulfán, está prohibido en más de 50 países en este momento, tiene alto potencial de bioacumulación, pero el tema es que detectarlo solo tenemos 20 días, después no lo podemos detectar. Tenemos los órganos fosforados, paratión, malatión. El malatión ahora se usó hasta hace poco como piogicida, pero ya desapareció del circuito. Y lo otro que quería decir del clorado, que los médicos los usábamos y la verdad que era un muy buen piogicida y antisárnico, pero ya no está más a la venta. Se absorbe por todas las vías, bueno, llegando a los fosforados se absorben por todas las vías y son vehículos utilizados que esto tenemos que tener en cuenta, las formulaciones que tienen hidrocarburo y no se depositan, en general no se depositan en el organismo, ¿sí? El mecanismo es la inhibición de la acetilcolinesterasa, con lo cual queda la colina dando vuelta, ¿no es cierto?, y es la que nos origina los síntomas, ¿sí? Estos son los tres síndromes, o sea, el síndrome nicotínico, el muscarínico y el efecto del sistema nervioso central. Y en esto quiero que se fijen, porque esto, hay un órgano fosforado que es de mucho uso, que es el clorpirifos, que tiene, en general te afecta más la colinesterasa que está en el sistema nervioso central y cuando da síntomas, sobre todo en los chicos, da mucho síndrome de confusión, irritabilidad, depresión respiratoria, convulsiones, pero poco efecto muscarínico. Con lo cual, a nosotros este clorpirifos nos obligó a replantearnos la terapéutica. ¿Por qué? Porque al dar estos síntomas y dar pocos síntomas muscarínicos, la atropina, que es el antídoto, más que antídoto, digamos, es el tratamiento sintomático de estos pacientes, produce una intoxicación y no produce ningún efecto sobre los síntomas que tienen. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando hay depresión respiratoria, dar la pralidoxima. Es vital dar la pralidoxima de entrada. ¿Por qué? Porque regenera la enzima y nos va a evitar estos síntomas. De hecho, hemos tenido pacientes que aún siendo tratados, me acuerdo de un chiquito de 8 años que consumió Ectol para uso en tambo, que llegó al hospital con mucha irritabilidad y ya había tenido una semana antes, había sido tratado, bien tratado, con algo de atropina y pralidoxima, pero los síntomas persistieron por más de una semana, a tal punto que el chico tenía, entre comillas, trastornos de conducta, más irritabilidad, y ese paciente le hicimos 2 dosis de pralidoxima y aumentaron las colinesterasas intraeritrocitarias, que es las que nos tenemos que fijar en las intoxicaciones por órganos fosforados, y revirtió el cuadro de irritabilidad y de trastornos de su conducta. Era un nene de 4 o 5 años. También en la ciudad tenemos muchas consultas de Santa Fe, que es una zona tambera, una nena con depresión respiratoria grave, que aún pasado el tiempo que es lo antes posible, digamos, dar la pralidoxima, se la dimos 48, 72 horas después, porque hasta dudaban de que fuera un fosforado, porque la chica le ponían atropina y no la toleraba. Hacía dosis, una taquicardia masiva, le hicimos pralidoxima, 2 dosis de pralidoxima y la chica salió del respirador. También nos pasó con una adulta en el sur, en Neuquén,
que también usando la pradidoxima y regenerando rápidamente la enzima, sale de este cuadro de depresión respiratoria. Bueno, en los insecticidas órganos fosforados aparece el síndrome intermedio de entre 24 y 48 horas, que a veces se confunde con un agravamiento de la intoxicación, y no es eso, es por la exposición aguda y debilidad de la cintura proximal. Y compromiso de pares craneales, sobre todo el sexto par. Esto ocurre porque hay que aumentar rápidamente la regeneración de la colinesterasa intraeritrocitaria. Eso nos va a evitar este síndrome intermedio. Esto cede bastante rápidamente, pero a veces, si uno no lo detecta, puede agravar el cuadro porque uno interviene de manera equivocada. Y por último, la neuropatía retardada, que toma la cintura, o sea, los miembros inferiores, y es más prolongado, ¿no es cierto?, que hay hiporreflexia de miembros inferiores, bueno, los músculos dictales, calambre, y que esto puede durar entre 6 y 12 meses. ¿Sí? Y esto es por mecanismo de inhibición de las esterasas neurotóxicas, y después se produce una degeneración axial. Es común que se confundan a veces con cuadros extrapiramidales, ¿sí? Esto es por, ahora quería hablar un poquito del clorpirifos, que ya hablé. Tiene afinidad por las 3 colinesterasas, pero básicamente por la intraeritrocitaria y el sistema nervioso central. A veces tenemos colinesterasas plasmáticas 0 y el paciente, porque nos ha pasado, y el paciente no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos da síntomas en el clorpirifos es la enzima que esté por debajo del 50% de la enzima de colinesterasa intraeritrocitaria, y por supuesto del sistema nervioso central, que esta no la medimos, pero medimos esta, ¿sí? Entonces pedimos, cuando sospechamos, colinesterasas plasmáticas e intraeritrocitaria. En los chicos, ¿por qué funciona distinto? Porque en los menores de 4 años hay inmadurez del sistema enzimático de la citocromo P450, que no permite que el clorpirifos se convierta en oxón. Por eso no nos da el cuadro muscarínico, porque no permite la conversión rápida a fosforado. Y entonces predominan los síntomas nicotínicos y a nivel del sistema nervioso central. Acá tenemos el Lectol 5, esto se ve mucho en los tambos, así que tenemos que estar atentos, sobre todo los que trabajan más en contacto con la población más rural, ¿sí? Bueno, entonces termino y después... Sí. No voy a poder... Bueno, no importa, pero la neurotoxicidad se da sobre todo en las primeras etapas, ¿no es cierto?, del neurodesarrollo, y esto se vio en ratas, ¿no es cierto?, por efectos tóxicos en regiones cerebrales con escasa inervación colinérgica, y en los modelos donde se preveía esto, que se iba a convertir a modelo a oxón, ¿no? Hay alteración de la transmisión serotoninérgica, dopaminérgica y colinérgica, y también alteraciones en las transcripciones de genes involucrados como crecimiento neuronal, apoptosis y estrés oxidativo, y alteraciones en las medidas de AMP cíclico. Quisiera pasar ahora un video de un chiquito expuesto a clorpirifos. Tengo más, pero voy a contarlo acá. Y ahora está así, pero era un chico que no podía, si ustedes ven todavía tiene algunos temblores, pero este chico temblaba y no podía caminar. Había dos, no podía ni caminar ni comer. Ese chico tenía un desarrollo normal, acá tiene 1 añito y medio, pero este chico tenía un desarrollo normal hasta el año de vida. Empezó a perder pautas madurativas
en su neurodesarrollo. ¿Y qué pasó? Fue cuando él empieza a deambular, estos vivían en plena zona rural en Entre Ríos, y él empieza a deambular entre lo que se ponía en el campo más lo que usaba la madre, porque muchas veces lo usan, lo mismo que usan en el campo, usan en la casa. Estuvo expuesto a clorpirifos, tenía bajas las concentraciones de colinesterasa, pero además había otro factor que agravaba, y que era la vitamina B12. Si está baja la B12, agrava aún más este tipo de cuadro. Este chico estaba internado hacía 20 días en el hospital y aún persistían las colinesterasas intraeritrocitarias bajas. Bueno, hasta acá. Y este para marcar. Bueno, empezamos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Lo conocen al clorpirifos que nos comentaba Elda recién? ¿Alguien lo usó alguna vez? ¿Lo vio? ¿Llegó con un paciente? El clorpirifos se usa absolutamente para todo. Lo podemos comprar en forrajerías, en negocios de mascotas, porque se usa para matar hormigas. Se está usando en las áreas agrícolas, se usa muchas veces en las campañas sanitarias, con lo cual en muchos de los lugares donde vivimos estamos expuestos al clorpirifos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ahí está. Teóricamente el clorpirifos se prohibió la importación del principio activo hace 1 año y medio y se debería prohibir el uso a fin de este año. No así la producción, porque Argentina, al igual que muchos países de Europa, prohibió el uso dentro de nuestro país, pero no la producción y la exportación a otros lugares. Con lo cual, ya desde antes de que se prohibiera, de muchas ONG y grupos, estábamos intentando justamente que, al igual que muchos de los productos que nos comentó Elda, el DDT, el DIEL, el diendosulfán, que entraron en el convenio de Estocolmo, que es un convenio, por ahí lo escucharon alguna vez, sobre sustancias tóxicas persistentes. Se está intentando que el clorpirifos también entre. No es un insecticida clorado, pero reviste las características de ser muy persistente en el ambiente. Dura aproximadamente 15 años adherido a las partículas del suelo. Y de un poco la conversación que quería tener Marcelo respecto a estos temas de cuántas cosas podemos compartir y cuántas cosas necesitamos saber sobre estos productos que nos contaba Elda, ¿no? Que cada plaguicida a lo mejor reviste determinadas características, vamos a ver algunas transparencias, y que bueno, la idea es que podamos compartir, ¿no?, nuestros conocimientos, nuestras dudas, justamente para que cuando recibamos un caso podamos atenderlo y notificarlo, que es una de las cosas que quiero charlar al final. Bueno, ahora empezamos. La idea justamente era esto, ¿no? ¿Qué deberíamos conocer y qué deberíamos compartir con respecto a estos productos? Elda ya lo marcó, tenemos una gran lucha al principio de cómo denominamos estos productos y ya empezamos a ver algunas dificultades. En muchas regiones de nuestro país sale de remedio, ¿no?, de producto, de veneno, y esto ya muchas veces marca una cotidianeidad del producto con la familia. Es el veneno que mata a las plagas, pero es el remedio que a lo mejor cura las plantas. Y eso también está bueno que nos preguntemos, ¿no? Cuando una persona puede llegar al servicio de la salud, ¿cómo indagamos? ¿No? Muchas veces si hablamos de defensivo o de agrotóxico, a lo mejor no vamos a poder entablar una buena comunicación. Yo quiero charlar los primeros 5 minutos, lo dijo Elda, todos los plaguicidas son peligrosos para nuestra salud. Cada uno tiene unas características toxicológicas específicas. Nuestro cuerpo es específico, con lo cual en esa interacción vamos a encontrar una gran problemática. Desde la FAO, la Organización Mundial de Salud, y desde una estrategia que se llama SAICON, se trató de trabajar en una nueva categoría que se llaman plaguicidas altamente peligrosos. Todos son peligrosos, pero estos son más peligrosos porque revisten estas características, ¿no? Están incluidos en los convenios internacionales que manejan plaguicidas, Rotterdam, Estocolmo, aquellos que aparecen como causantes de un daño irreversible en nuestra salud o aquellos que tienen
particularmente la posibilidad de causar daño agudo o crónico en el medio y la salud. Y todos sabemos que la salud es una sola, con lo cual estamos hablando de la salud socioambiental. Desde la redacción en plaguicidas ampliamos las variables para tener esta categoría de altamente peligrosos y tratamos de poner ahí lo que son fatales a ser inhalados. Hay muchos productos, clopirifos por ejemplo, simplemente una inhalación, un contacto hace que pueda perturbar nuestra salud. Hay muchos productos que son perturbadores endocrinos, hay muchos que son bioacumulables en las cadenas tróficas, muy persistentes en el agua, muy tóxicos para organismos acuáticos y por último muy tóxicos para abejas. De ahí que entonces desde la redacción en plaguicidas hicimos una lista de plaguicidas altamente peligrosos. Para ser claro, tomamos la lista internacional de plaguicidas altamente peligrosos, la comparamos con los plaguicidas que se venden en Argentina, hicimos un primer listado en el año 2019, hicimos el segundo listado el año pasado y da cuenta justamente que tenemos en Argentina casi, y esto lo ponemos con esto, ¿no? Lo tenemos acá, ¿no? Fíjense, de los 445 productos activos, Argentina se venden 4.600 plaguicidas, nombres comerciales. 445, son los principios activos. De ahí vemos que el 30% puede ser categorizado como altamente peligroso. Esto tiene y no tiene que ver con lo que nos contaba de los colores. Nosotros hemos visto que de estos 126 productos, el 30% se vende en Argentina de manera libre como banda verde. A ver si soy más claro todavía. Según esta categorización de plaguicidas altamente peligrosos, se incluyen muchos plaguicidas banda verde que no tienen, digamos, una toxicidad aguda muy fuerte, pero sí una toxicidad crónica marcada y una afección al ambiente. Primera conclusión, estamos usando en Argentina una gran cantidad de productos altamente peligrosos para la salud socioambiental. Fíjense, algunos de ellos, de los que teníamos, y después vamos a nombrar algunos, tienen una toxicidad aguda elevada. Esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta en las aplicaciones directas que se hacen en las producciones intensivas, en las flores, en las frutas. Nos mostraba Elda la mochila cargada atrás. Fíjense, 24 de estos 123 son mortales a ser inhalados, ¿no? Hay 32 que pueden causar cáncer, y fíjense, según la Unión Europea, el IARC y la EPA, o sea, 32 de esos plaguicidas son potencialmente causantes de cáncer, y no lo decimos desde las ONG, ¿no? Ahí estamos hablando de instituciones de justamente la Organización Mundial de la Salud como el IARC. Algunos son perturbadores endocrinos, acá tenemos muy claro muchos perturbadores que tienen que ver, por ejemplo, con el imidacloprid, fipronil, plaguicidas muy usados en la actividad agrícola. Y 15 plaguicidas son tóxicos para la reproducción, entre ellos se está usando mucho, sobre todo en el trigo transgénico, el glufosinato de amonio. Y por último, algunos que son mutagénicos, que lo voy a tomar ahora porque se usan mucho en la actividad hortícola. ¿Venimos bien de tiempo? Fíjense, acá la idea es pensar justamente cuando el plaguicida se sale, siempre decimos, o de un avión, o de un botalón de un tractor, o de la mochila, perdemos totalmente la posibilidad de control, ¿no? Muchas veces se hace la analogía, los plaguicidas son como un cuchillo, se puede usar bien o mal, o como un auto, se puede usar bien o mal. No es verdad. Cada vez que el plaguicida salió de la mochila, perdemos la posibilidad de control. Dijo Elda muy claro, algunos se bioacumulan y van pasando en las cadenas tróficas. Acuérdense, por muchos de monocrotofox, se prohibió justamente porque pasaba a las cadenas tróficas y esto ocasionaba la muerte de pájaros, no aquí, sino cuando llegaban a Estados Unidos. Hay plaguicidas que están en el agua, porque percolan por el agua y terminan en el agua de bebida, como la atracina, que es el segundo herbicida de más uso después del glifosato. Algunos volatilizan muy rápido y van por el ambiente, como el 2,4-D. Uno de los que escuchamos mucho también en la publicidad. Fíjense, perdemos la posibilidad. Algunos se evaporan y muchas veces vuelven con las gotas de lluvia, algunos van al agua, algunos permanecen por años, como el DDT, el clorpirifos,
adheridos a la partícula del suelo. El suelo, como un imán, los retiene durante mucho tiempo. Algunos percolan en el agua y, como vamos a ver, en muchos casos los plaguicidas también terminan en nuestros alimentos, la fruta, las hortalizas, la yerba mate que estamos tomando, que generalmente después no asociamos las problemáticas a la salud con el consumo de estos alimentos. Digo, esto lo marco muy claramente para pensar acá que cerca o lejos de donde se estén aplicando los plaguicidas viajan por el ambiente. Y justamente por eso hay convenios internacionales que toman el tema de plaguicidas, porque un país puede estar aplicando un plaguicida y afectando al otro, ¿no? Pensemos que hay plaguicidas que pueden viajar, como el endosulfán que hablábamos recién, ¿no? Que se incluye en el convenio de Estocolmo en el 2011, Argentina lo prohíbe en el 2013, que tenía la posibilidad de viajar 3.000 kilómetros en forma directa asociado a las partículas sólidas del aire, o como efecto saltamonte, ¿no? Hay plaguicidas que tienen la posibilidad de pasar del vapor al sólido y, como una langosta, viajar grandes distancias. Y de ahí por eso que se tomen convenios internacionales de esta sustancia, porque son muy persistentes, viajan grandes distancias y permanecen a largo tiempo en esta posibilidad de bioacumular. Un trabajo que hicimos doble, que fue tomar la lista de plaguicidas que decíamos recién. Yo trabajo hace muchos años en el área hortícola en Buenos Aires, fue analizar los plaguicidas altamente peligrosos que se utilizan en las áreas hortícolas. ¿Por qué? Bueno, en principio porque es un área donde los plaguicidas se usan mucho, fundamentalmente para mantener la calidad. Yo, el que quiera, después le paso, usted me dice y yo se los paso. Lo que hicimos acá fue tomar la lista de los plaguicidas altamente peligrosos de Argentina, de nuestras investigaciones de campo, analizar los plaguicidas que se usan en área hortícola, y decía por doble motivo. Primero, porque los productores y trabajadores están directamente expuestos, y segundo, porque nosotros, a partir del consumo de estas hortalizas, estamos expuestos. Y acá vemos una gran cantidad de productos, ¿no? Desde el paraquat, que es un viejo herbicida, muy viejo, debe tener más de 60 años, que se usa como disecante, la deltametrina, que la podemos incluso usar en nuestras casas para matar insectos, el glifosato, herbicidas que vamos a consumir muchas veces nosotros cuando consumimos berenjenas, tomates, ajíes, metomil, imidacloprid, que es un producto que está prohibido en la Unión Europea, fundamentalmente porque afecta a las abejas. O sea, fíjense, más allá de la clase 1, 2, 3 y 4 que nos contaba Elda, tenemos una gran cantidad de productos que se utilizan en nuestras áreas hortícolas, al igual que en Mar del Plata, en Rosario, en muchas áreas hortícolas, esta cantidad de productos que terminan en el cuerpo de los trabajadores, trabajadoras, en las hortalizas y después en nosotros. La otra cuestión, venimos bien de tiempo, sino apuro rápido. La otra es, hay usos no agrícolas, ¿no? Y esto también está bueno analizarlo, ¿no? Se usan para mascotas, decíamos recién, el imidacloprid, el fipronil, el clorpirifos. Una de las cosas que nos contaba Elda es que hay productos que se prohíben, pero las marcas comerciales siguen. A ver si soy claro. El Mirex hoy lo podemos comprar. Ya no tiene en la fórmula a lo mejor el dodecacloro, porque está en el convenio de Estocolmo, pero tiene clorpirifos o tiene deltametrina. Ya no podemos comprar el pentaclorofenol porque se prohibió en el año 93, pero el pentaclorofenol como marca existe y hoy tiene sulfuramida. La sulfuramida es la base del Mirex hoy, que también está dentro del convenio de Estocolmo y que Argentina debería prohibir como contaminante persistente. Pero fíjense, hay preservantes de la madera, como la sulfuramida, hay control en las casas particulares, fíjense todo lo que podemos comprar nosotros para nuestras casas, ¿no? Raticidas, permetrina, cipermetrina, sulfuramida, la desinfección en instalaciones, por ejemplo en escuelas, clubes, con el fipronil, el control de hierbas y parques con el glifosato. Muchos de estos productos están prohibidos en Europa. De este trabajo que les contaba que hicimos de comparar la lista de plaguicidas altamente peligrosos en el mundo y en Argentina, que decíamos que había 123 productos altamente peligrosos en Argentina, en ese trabajo analizamos que hay 140 productos que están prohibidos en algún lugar del mundo y que en Argentina
todavía estamos usando, ¿no? Por ejemplo, la sulfuramida, el clorpirifos, que está prohibido en muchos lugares de Europa. Acá tenemos el imidacloprid, que lo usamos en todos lados. El imidacloprid, por ahí lo conocen, se usa para las mascotas, una cajita blanca con un gatito, ese imidacloprid. Los raticidas, este sobre todo es muy peligroso, lo he visto yo, porque se vende en un envase de medio litro. No está saliendo el micrófono, Javi. ¿Cuánto me queda si voy rápido? 10 minutos y ya terminamos. Yo le decía a este raticida que se vende en envase de medio litro, color rojo líquido, que llama mucho la atención, me imagino, a los niños. Fíjense, ahí pusimos los más usados con alta frecuencia en todas las producciones de Argentina: paraquat, glifosato, atracina, fungicidas. Los fungicidas se usan mucho en las producciones intensivas, en las frutas, en las hortalizas. Y ahí tenemos, ¿no?, los daños en la salud, ¿no?, las alteraciones endócrinas, el cáncer, daño genético, las alteraciones en el sistema nervioso. Vamos a algunos en específico, que algo que me pidieron que pudiéramos charlar. Yo puse acá 2 mutagénicos que aparecen en la lista de plaguicida altamente peligroso, el carbendazim y el benomil. Ambos son utilizados mucho en las producciones hortícolas, frutillas, tomates, berenjenas. Son 2 fungicidas, se usan fundamentalmente para evitar el ataque de hongos y mejorar la calidad formal, ¿no?, lo que nosotros vemos para comprar las hortalizas. De vuelta acá, pensar juntos que Elda lo comentó, no se cumple el tiempo de carencia. El tiempo de carencia es el tiempo que tiene que pasar entre que se aplica un agrotóxico y se cosecha. Depende mucho del producto, pueden ser 2 días, 3 días, una semana, un mes, 60 días, en algunos casos deberían pasar, y entonces ahí tenemos el problema. El trabajador, la trabajadora, los productores, las productoras y nosotros, que estamos comiendo este producto. Sabemos también que hay un muy bajo control de las hortalizas que llegan al mercado, algo en Mar del Plata, algo en Buenos Aires, algo en La Plata, y después en todo el país no hay control de residuos de plaguicidas. Yo puse ahí de vuelta acá Cinep, Mancozeb y Captan, 3 fungicidas que se usan mucho, y cada vez se usan más fungicidas por las características que asume la producción agraria: menos rotaciones, menos asociaciones, y lo mismo que le pasa a las personas, nos pasa a nosotros, le pasa a las plantas. Una planta malnutrida tiene menos defensas para contrarrestar el ataque de hongos y de los insectos, ¿no? Por eso el lema de la agroecología es suelos sanos, plantas sanas, personas sanas, y si no nos pasa esto, que las plantas requieren cada vez más de estos productos. El paraquat y el glifosato, de vuelta, 2 grandes herbicidas que se usan mucho en el área hortícola y que pueden quedar residuos. Fundamentalmente se están usando mucho por la carencia de mano de obra, también por la ausencia de rotaciones, por la gran cantidad de plantas silvestres que están resistiendo a los herbicidas. Ahí puse los productos prohibidos en otros países. El imidacloprid, que está prohibido casi en 40 productos en Argentina, se está usando y cada vez más. El tema del paraquat, que decíamos, un producto que se venía descontinuando del uso en la Argentina, pero que estamos viendo que desde el año 2007 avanza el uso, y sobre todo porque van apareciendo plantas resistentes al glifosato, y entonces se usan otros herbicidas para contrarrestar la acción, ¿no? El paraquat lo hemos detectado en el tabaco, en la yerba mate, en las hortalizas. Ahí tuvimos, fíjense, todos los plaguicidas que están prohibidos en otros países: glifosato, el amitraz, el metomil, el 2,4-D. No nos va a llevar tiempo, porque si no, no vamos a escuchar a los otros disertantes. No solamente hay que tener en cuenta las características toxicológicas de los plaguicidas, las características físicas, químicas, biológicas que hacen a la posibilidad de generar daño específico, sino también las condiciones de exposición, ¿no? Más de ustedes a lo mejor que trabajan en zonas hortícolas, frutícolas, flores, y también los que trabajan por ahí en comunidades
donde se desarrollan actividades agrarias extensivas, tener en cuenta las condiciones de uso, ¿no? Las condiciones de uso que van desde la adquisición, el almacenamiento, la dosificación, la aplicación y el consumo hacen que seamos muy vulnerables, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo hablar de por qué se venden de manera libre, dónde se guardan los plaguicidas, cómo se aplican, qué pasa después de la aplicación, si hay posibilidad de bañarnos o no, o de cambiarnos la ropa o no, tal cual muchas veces se prescribe y en la realidad vemos que esto no se da. Y justamente Elda también hablaba de los envases. Nosotros tenemos una ley de envases de plaguicidas del año 2016, que obliga a que todos los envases tienen que ser devueltos para ser llevados a un centro de acopio temporario. Y estamos viendo que no se cumple, ¿no? O sea, no hay centro de acopio temporario, con lo cual los envases se siguen reciclando, tirando, enterrando y quemando, generando más problemas todavía. Por ejemplo, en mi comunidad, en Marcos Paz, donde vivo, los envases se están llevando al centro al ecopunto de Acumar, cosa que está prohibido porque cada vez que hay un incendio muchos de estos envases terminan en el aire. Ya vamos terminando. Yo quiero cerrar con esto, 5 minutos. Una de las cosas que venimos viendo de la Red de Acción en Plaguicidas, como bien nosotros hacemos tareas de investigación, de capacitación, de sensibilización, de incidencia a nivel político, es el bajo, no lo vemos solamente ahora, es el bajo registro hospitalario y después el bajo registro a nivel país de las intoxicaciones agudas con plaguicidas, ¿no? La intoxicación, el registro de intoxicaciones con plaguicidas por ley del año 1960 es obligatorio, estamos hablando ya más grande que yo, ¿no? 62 años que deberíamos estar cumpliendo con esta normativa. ¿Qué es lo que vemos? Que no se cumple. Para este trabajo que hicimos sobre HHP, sobre plaguicidas altamente peligrosos, viendo las notificaciones de los informes en Argentina, vemos que hay provincias en las cuales se ha registrado cero intoxicaciones con plaguicidas. Y una de ellas es Misiones. Yo trabajo en Misiones mucho, hay muchos compañeros quizás de Misiones, está Gerardo, está Marcela en el taller que están al lado, y es imposible que una provincia que produce tabaco, fruta, yerba, hortalizas, con una gran exposición de las personas, haya cero notificación de intoxicaciones agudas con plaguicidas. De ahí el esfuerzo que tenemos que tener todos. Cierro con esto, ya estoy cerrando. En muchos casos se dificulta muchas veces percibir las intoxicaciones con plaguicidas. Desde el uso del cuerpo, cuanto más usamos intensamente nuestro cuerpo, menos registro vamos a tener de alguna anomalía. En muchos casos la cotidianidad lleva a que puedan algunas intoxicaciones, entre comillas, pasar desapercibidas, las experiencias, el estado de salud, la dificultad especialmente de registrar enfermedades crónicas, ¿no? Digo, muchas veces trabajando, manteniendo encuentros con trabajadores y productores, productoras, vemos que hay muy poco registro en el cuerpo de las intoxicaciones. Y quizá hay muchas explicaciones, desde las laborales, las toxicológicas, el acceso a la información, la cotidianeidad, el estado de salud, las experiencias. Muchas personas se intoxicaron una vez, dos, tres, y muchas se han intoxicado y cuando establecemos el diálogo dan cuenta o se dan cuenta recién, ¿no?, que han padecido esta problemática. Y en muchos casos los plaguicidas se manejan desde la misma infancia. En un estudio que hicimos multicéntrico para el Ministerio de Salud, esto lo pudimos ver, 14, 15 años. La disputa por el espacio, esto lo vemos en Misión en área hortícola, ¿no? El patio, donde está lo productivo, lo doméstico, se hace la comida, se juega y se preparan los plaguicidas, ¿no? Esta convivencia va generando una relación mutua, un hábito de uso con los agrotóxicos que es difícil después, como todo hábito, es muy difícil de reconocerlo y después de cambiarlo, y que después se mantiene durante la vida adulta de trabajadores y productores, ¿no? Y por último esto, las personas pueden alcanzarlo por agua, aire y los alimentos. Esta es la última transparencia y es de verdad. La notificación, muy bajo registro, muy bajo registro. Desde la red de plaguicidas el año pasado hicimos un proyecto, Elda nos acompañó en una capacitación que hicimos por MIT y alentamos a esto. Nosotros vemos que hay muchas barreras económicas. Las personas
Además de todo lo que contamos recién de dificultad de percibirnos enfermos, la barrera económica tiene que ver con dejar el día de trabajo para ir al médico, tener plata para ir al médico, tener dinero muchas veces para hacer todos los estudios. Hay barreras sociales, hay barreras culturales, a veces establecer un buen diálogo con el médico para que podamos expresar realmente qué pasa en nuestra salud, dónde vivimos, qué hacemos, dónde tenemos el agua, qué comemos, dónde trabajamos, y también el tema de la competencia médica. Muchas veces, y esto charlando con los médicos, vemos que poco acceso a la información de la problemática del uso de plaguicidas, ¿no? Que quizás en las materias que tienen que ver con toxicología se ven más plantas medicinales que causan problemas en la salud, tóxicos hogareños, dióxido de carbono, pero justamente el tema de plaguicidas no se trata. Y ahí tenemos, muchas veces tomando las palabras del profesor Ferrara, barreras, ¿no? O sea, la persona se puede intoxicar, tiene que reconocer que se intoxicó, tener el tiempo para ir al centro de salud, tener el dinero para ir al centro de salud, establecer un buen diálogo con el médico para que ambos puedan determinar qué sucedió y después, digamos, la buena voluntad del servicio de salud para que esto realmente se registre en las planillas. Y si no nos pasa, como nos pasa, contábamos recién en Misiones, que tenemos 0 casos y sabemos que es imposible que esto sea cierto en un lugar donde por unidad de área se usan más plaguicidas que en ninguna otra situación del país y donde la exposición es directa. Llamo a todos esto, ¿no? Para que podamos conocer, compartir. Ustedes vieron que charlamos de lo micro, ¿no? Lo que pasa en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, los plaguicidas y los convenios, los plaguicidas y las políticas públicas. Y ojalá que podamos reconocer cada vez más esta problemática como una problemática fuerte, ¿no? Que no es nueva, que viene de mucho tiempo atrás, que no solamente del glifosato, que no solamente nos pasa en la región pampeana, que tenemos 460 principios activos, 123 altamente peligrosos, se usan en todas las actividades, incluso en nuestros domicilios, en nuestras universidades, en los negocios, en los cines, a donde vamos, y que todos estamos expuestos y que deberíamos contribuir desde nuestro lugar, ¿no? En el campo de acciones, para atender cada vez más, no solamente a prohibirlos, sino a generar un mundo en el cual los plaguicidas queden de lado a partir justamente de la utilización de otras estrategias en las zonas agrícolas para el manejo de los insectos y a nivel domiciliario otras estrategias para los vectores de enfermedades. Muchas gracias. Muy bien, espero no haberme excedido tanto. Bueno, yo sobre lo que dijo Javier, que estuvo muy bien expuesto, quiero agregar 2 o 3 cositas más tomando algunos de los productos que él nombró. Primero, estemos muy atentos, y esto está dirigido al personal de la salud, de ver un poco la epidemiología que nos rodea, y en general lo que sí han aumentado mucho son los casos de broncoconstricción, o sea, de tipo asmático, y también lesiones en piel de tipo alérgico. Eso en lugares que antes eran impensados que se producieran, nos habla de todo el impacto que tiene en la salud este tipo de productos. Y después, el paraquat, si ustedes cuando se enseña el paraquat se habla de los casos graves de la exposición, y te dicen que el paraquat es seguro y que solamente es tóxico cuando se lo ingiere con fines suicidas. Hasta ahí era siempre lo que se nos enseñaba en la universidad. Y en realidad hay trabajos hechos en Costa Rica con los trabajadores del banano, donde se ha visto que hay lesiones de tipo latigazo o lesiones más bien necróticas en piel por el contacto con el paraquat, y también lesiones a nivel del pulmón. En cuanto, es un pequeño popurrí, en cuanto al glifosato, yo lo tenía preparado para hablar, pero bueno, me extendía mucho. Cuando el glifosato y también otros plaguicidas, todo cuadro de pancitopeña
o de lesión a nivel de médula ósea, nosotros estudiamos y una vez que se descartan causas, buscamos y hacemos un examen exhaustivo, un interrogatorio exhaustivo con respecto al contacto con glifosato sobre todo y con otros plaguicidas. ¿Por qué? Porque afecta la médula ósea. Pancitopenia, interconsulta con toxicología. Y sí, ahora digo el 2,4-D. Y esto quiero decir, la detección nosotros pedimos niveles de glifosato y AMPA en orina. No, el glifosato tiene que venir no detectable, no tenemos un rango donde hay seguridad. Eso quiero que quede bien claro. El otro tema es el 2,4-D. Hemos tenido pacientes que han hecho una insuficiencia hepática aguda por un niño, ¿no es cierto?, que se terminó en trasplante por exposición al 2,4-D. Y también el 2,4-D está dentro de los cancerígenos, afecta el tejido linfoide. Y con respecto al glifosato es interesante porque los cuadros son calcados, vienen con trastornos en la inmunidad, lo que hace que comiencen muchas veces con un cuadro infeccioso, tipo otitis, tipo faringitis, y después sigue todo el tema de la pancitopenia, que muchas veces termina en una leucemia, y esto está comprobado que el glifosato afecta un gen que es muy parecido, digamos, al gen que produce la leucemia. Y da lo que llamamos el tipo de leucemia despeinada, que es una leucemia no linfoidea. Esto, bueno, tengo más, pero paro acá. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Medicina General de Buenos Aires y en particular celebrar que una vez más nos congreguemos en este espacio para intercambiar saberes, intentando que ese intercambio de saberes sea libre de conflictos de interés. Y particularmente celebrar que este congreso sea un congreso sin financiamiento de la industria, sin financiamiento de la industria farmacéutica. Sí, ahí sí pido un fuerte aplauso, porque esto tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, ¿no? Y en algunas asociaciones científicas parece ser imposible, ¿no? No se concibe poder realizar un congreso sin financiamiento de la industria. A ese grado de dependencia hemos llegado. Acá tenemos un ejemplo muy claro, sostenido en el tiempo, de que es posible congregarnos e intercambiar sin financiamiento de esa industria para tener un intercambio libre de conflictos de interés sobre los saberes que podemos intercambiar. Y justamente hablamos de la industria farmacéutica, que suele estar muy presente en los congresos de salud, que es la misma industria química, que es la misma industria semillera, que es la misma industria que introduce al ambiente, como bien decía Javier, de manera ubicua estos agrotóxicos. Estamos hablando de la misma industria, ¿no? En segundo lugar, bien lo dijo Javier, la dificultad que nos topamos cuando abordamos este tema semántica, ¿no? Hay una disputa semántica y ustedes bien saben que la palabra es el signo ideológico por excelencia, entonces hay que dar esa disputa semántica, ¿no? Fitosanitarios, agroquímicos, plaguicidas, agrotóxicos, por eso el panel lleva este nombre y por eso desde las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos campesinos, hablamos claramente de agrotóxicos, ¿no? Y hablamos de agrotóxicos porque queremos enfatizar que estamos hablando de productos que son tóxicos y de productos que son biocidas, es decir, que han sido diseñados específicamente para matar distintas formas de vida, sean hierbas, herbicidas, sean insectos, insecticidas, sean hongos, fungicidas, sean ácaros, acaricidas, formas de vida con las que compartimos carga genética, ¿no? Entonces hablamos de biocidas o hablamos de agrotóxicos, hablamos de productos tóxicos. Y un poco lo que yo quiero compartir es el contexto general en el marco del cual se utilizan estos agrotóxicos en nuestro país y a nivel global. Y recordar también, hacer un poco de historia, que hablamos también de tecnologías de guerra, ¿no? Tecnologías de guerra que luego fueron utilizadas para la agricultura, pero tecnologías de guerra en su inicio e incluso ahora, en la actualidad. Sin ir más lejos, recién, hace un mes, el flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de prohibir
las aspersiones aéreas con glifosato en el marco del Plan Colombia, es decir, el glifosato que hace muchos años se utiliza no solo para la agricultura, sino que se utiliza para la erradicación de cultivos ilícitos, ¿no? Y esto data por lo menos desde los años 40, ¿no? Lo tenemos suficientemente documentado. Pero pensemos también que dos de las grandes empresas de este oligopolio químico, del cártel químico, como son Bayer y BASF, integraban un consorcio químico, ustedes lo conocerán, IG Farben, que era la proveedora, ni más ni menos, de los insecticidas que se utilizaban en las cámaras de gas del nacionalsocialismo para exterminar seres humanos, ¿no? Y del mismo modo, tiempo después, y esto está documentado judicialmente, la empresa Monsanto fue la principal proveedora del ingrediente activo que sirvió de base para la formulación del agente naranja, con el que se eliminaron las selvas vietnamitas en el marco de la guerra de Vietnam, y al día de hoy siguen naciendo niños en Vietnam con malformaciones como consecuencia de aquella intoxicación a esos agrotóxicos, ¿no? Entonces hablamos de un oligopolio químico, un cártel químico que utiliza estas tecnologías de guerra para el exterminio de vegetales y de seres humanos, y que luego los trae a la agricultura. Y los trae a la agricultura con una promesa que no cumplió. Era necesario esta revolución verde para alimentar al mundo. Qué fin tan loable, ¿no? Que es necesario recurrir a estas tecnologías de semillas híbridas, de agrotóxicos, de maquinaria alimentada con combustibles fósiles para alimentar al mundo. Bueno, la revolución verde, que arranca en los años 60, no ha logrado erradicar el hambre del mundo. El hambre del mundo no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y como no cumplieron con esa promesa, en los años 90 arrancó una nueva revolución tecnológica que tiene que ver con los transgénicos. Bueno, no logramos alimentar el mundo con la revolución verde, pero ahora sí tenemos una nueva tecnología que es la transgénesis, y con esta sí, ahora sí vamos a acabar con el hambre del mundo. Bueno, la triste noticia es que del mismo modo no han acabado con el hambre del mundo, y lo que sí ha sucedido es que se ha disparado las enfermedades crónicas no transmisibles al uso intensivo de estos venenos y a los alimentos que comemos con residuos de estos venenos. Entonces, ese contexto general me parecía muy importante enfatizarlo. Y hablamos justamente de un negocio global. No podemos perder de vista que estamos hablando de un negocio que mueve más de 120.000 millones de dólares al año en la venta de agrotóxicos y de semillas transgénicas diseñadas específicamente para tolerar la aplicación de esos agrotóxicos. Y por eso, teniendo en cuenta ese contexto global, es importante también que tengamos presente el contexto particular de la Argentina. Porque en Argentina tenemos, sobre todo, bueno, desde los años 60, ustedes saben esta revolución verde, pero desde el año 96, donde tuvo lugar la introducción del primer evento transgénico, ustedes recuerden, Argentina fue la puerta de entrada del primer evento de trigo, del primer evento transgénico a América Latina. Se había aprobado la soja transgénica en Estados Unidos unos meses antes, en el año 95, y ya en el 96 se aprueba acá en Argentina el primer evento transgénico, que luego termina colonizando a todo el cono sur de nuestra América Latina. Desde entonces hasta esta parte, en estos 26 años de agronegocio transgénico, Argentina le ha dado autorización comercial a 66 eventos transgénicos distintos. Hoy prácticamente el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón es transgénico, tenemos 2 papas transgénicas resistentes a virosis, tenemos un cártamo con expresión de quimosina, y como bien señaló Javier, el gobierno nacional le ha dado autorización al primer evento de trigo transgénico del mundo, ¿no? Ahora, esta transgénesis se hizo justamente para tener cultivos de mayor valor nutritivo, con mayores rindes, supuestamente tolerancia a eventos climáticos extremos, a la sequía, al estrés hídrico. No. 62 de estos 66 eventos transgénicos han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos, ¿no? Sin ir más lejos, la primera soja se la llamaba la soja, ustedes recordarán, RR1 por las siglas en inglés, lista para el Roundup. El Roundup es la marca comercial del glifosato producido por Monsanto, ni más ni menos, ¿no? Ahora, cuando se introdujeron justamente los transgénicos en nuestro país,
vinieron no solo con la promesa, como dijimos, de acabar con el hambre del mundo, sino que también vinieron con la promesa de reducir el uso de los agrotóxicos. ¿Sucedió eso? ¿Cumplieron con esa promesa? No, todo lo contrario. El uso de los agrotóxicos en estos años de agronegocio transgénico en nuestro país se multiplicó en un 1500%. 1500%. ¿Y por qué? Porque al principio le decían semillas mágicas. Bueno, todos los productos que se utilizaban antes no va a ser necesario utilizarlos porque con una determinada dosis del glifosato, que es el herbicida al cual estaba diseñada la primera soja para ser específicamente tolerante, iba a reducir todas las malezas del campo y iba a resolver el problema. Bueno, por supuesto, ustedes bien saben en este ámbito, la naturaleza se esfuerza en perseverar en su ser, diría Benito Espinosa, y si la agredimos va a generar resistencia, ¿no? Y esas resistencias se fueron evidenciando en que la estrategia de los productores era, primero, aumentar la dosis del mismo producto para conseguir el mismo resultado. Y eso ya no alcanzó, entonces se empezó a recurrir a cócteles cada vez más tóxicos, herbicidas, para lograr el mismo resultado, y eso aún así no resolvió el problema, y a tal punto que tenemos más de 40 malezas superresistentes distintas, ¿no?, bajo este modelo agronegocio transgénico, y la vuelta de tuerca que el propio sistema le encuentra es introducir al ambiente nuevos eventos transgénicos con resistencias apiladas. ¿Qué significa resistencias apiladas? Que ya no están diseñados específicamente para tolerar un herbicida como el glifosato, sino varios al mismo tiempo. Glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D, etcétera. Entonces, un modelo veneno dependiente, un modelo que requiere cada vez más del uso de los agrotóxicos. Y la resultante de eso es este incremento en un 1500% en el uso de los agrotóxicos en nuestro país. Solamente para los eventos transgénicos diseñados específicamente para tolerarlos, no. Lo que pasa es que eso representa hoy el 80% de la superficie cultivada en nuestro país. Pero como bien decía Javier, los agrotóxicos se usan en absolutamente todas las producciones vegetales, hortícola, frutícola, yerba mate, té, etc. Entonces, estamos hablando de una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Y esta cifra, tristemente, no es una cifra que surge de un relevamiento oficial. Fíjense qué paradoja. Argentina no tiene ninguna estimación oficial del uso de los agrotóxicos. No hay manera de saber oficialmente qué cantidad de agrotóxicos se usan. El Estado Nacional y los estados no tienen este dato. El único que tenía este dato era el sector privado, CASAFE, justamente la cámara que nuclea a las empresas productoras de los agrotóxicos, que lo hacían público. De hecho, nosotros desde las asambleas socioambientales recurríamos a los datos que publicaba CASAFE, reitero, la cámara que nuclea a las empresas, hasta el año 2012. Cuando empezamos a apropiarnos de esos datos para hacerlos públicos, dejaron de publicarlos, con lo cual hoy no tenemos ese dato. Pero a partir de la estimación hecha por la propia industria en esos informes de venta, que como bien se señalaba en la curva de un gráfico, el aumento de las ventas va siempre en ascenso, es una línea ascendente perfecta, hablamos hoy ya de una estimación de 600 millones de litros, de, como decía Javier, 4.600 formulados, en realidad son un poco más. Son más de 5.000 formulados comerciales distintos aprobados al día de hoy por el SENASA, de más de 445 ingredientes activos. Y antes de empezar a problematizar cómo se usan esos agrotóxicos en nuestro país, en esta cantidad y en esta diversidad, también nos debemos un debate muy serio respecto de cómo se aprueban. Porque, por darles un ejemplo, solo en el año 2016 se introdujo al ambiente, se le dio autorización comercial, un agrotóxico por día hábil administrativo. Fíjense lo rápido que puede ser el Estado cuando quiere, ¿no? Para introducir al mercado un agrotóxico logró introducir uno por día hábil administrativo, que es cuando se hizo el relevamiento en una investigación. Hay un solo órgano del Estado que interviene en la autorización de cada agrotóxico, que es el SENASA. No interviene en ningún área de salud, a pesar de que ha habido proyectos de ley en ese sentido, involucrar al Ministerio de Salud, involucrar al Ministerio de Ambiente, para que por lo menos haya otros ojos mirando qué efectos puede tener liberar al ambiente, liberar a la salud esos agrotóxicos. Bueno, al día de hoy todos esos proyectos de ley tendientes a enriquecer a ese sistema de registro han naufragado. Y al día de hoy sigue siendo el SENASA el que lo aprueba. ¿Cómo hace esas aprobaciones? Simplemente en base a la información proporcionada por la propia empresa, a partir de laboratorios contratados por la propia empresa y con carácter confidencial.
En este momento, desde la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, estamos con una demanda justamente contra el SENASA, porque lo que hicimos fue pedirle al SENASA que nos acerque los registros de autorización de distintos agrotóxicos seleccionados, de distintos formulados comerciales. ¿Qué nos dijo el SENASA? No, esa información es confidencial. ¿Por qué es confidencial? Porque hay una ley de los años 90 que justamente protege la confidencialidad de esa información para proteger el secreto comercial. Entonces resulta que esos agrotóxicos que son ubicuos, que se introducen al ambiente, que están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, que están en los alimentos que comemos, que terminan en nuestros cuerpos, no podemos saber cómo se aprobaron. Tenemos un órgano del Estado fuera de todo escrutinio público que no sabemos cómo aprueba esos agrotóxicos. Por supuesto que nos prometen que el procedimiento es científico, transparente, pero no podemos tener acceso para ver si eso es así. Y muchas veces se respalda en que muchos de los productos han sido autorizados porque han sido previamente autorizados en otros órganos de regulación, como por ejemplo la EPA de Estados Unidos o la FDA. Y los juicios que se están dando en este momento contra la empresa Bayer Monsanto hoy en Estados Unidos revelan justamente un nivel de fraude muy importante en las aprobaciones regulatorias de estos productos, ni más ni menos que en el corazón del modelo como es Estados Unidos. Entonces, como decía Andrés Carrasco, a partir de este deficiente sistema de registro, nos están sometiendo a un experimento a cielo abierto. Se introducen regular cotidianamente agrotóxicos al ambiente, y si generan efectos tóxicos, bueno, después de mucho tiempo se revisa y eventualmente se saca de circulación, como sucedió con el endosulfán, como sucedió con el clorpirifos. Esa determinación de la toxicidad se hace solamente en base a la toxicidad aguda del ingrediente activo del formulado. Pero ustedes saben que un formulado es ingrediente activo más un montón de otras sustancias, ¿no? Que pueden ser igual o más tóxicos que el ingrediente activo, y sin embargo quedan fuera de toda consideración. Y por otro lado, no se analizan de manera regular, seriamente, los efectos crónicos y los efectos sinérgicos. ¿Cómo interactúan estas moléculas al mismo tiempo que van a estar en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, dando vueltas? Ningún estudio de sinergia en nuestro país. Y así se introducen al ambiente sin ningún mecanismo de consulta pública, sin ningún mecanismo de participación. Pero fíjense la paradoja, cuando se quiere retirar esos mismos productos del ambiente, ahí sí, se hace una consulta pública, no sea cosa que afectemos los intereses de los productores, entonces ahí sí abrimos una instancia de consulta pública y eventualmente los retiramos. ¿Y cuándo los retiramos? Muy tardíamente, cuando la evidencia ya es demasiado abrumadora de los daños que esos agrotóxicos generan en la salud, en el ambiente y en los distintos bienes comunes naturales, incluso, como decía Javier, a pesar de que ya estaban previamente prohibidos en otros países. Este es el caso del clorpirifos, por ejemplo, o el caso del endosulfán que se mencionó. Estaba producto producido por Bayer, fabricado en Alemania, pero exportado al tercer mundo, en un país como la Argentina, donde estaba permitido su uso, y tuvieron que morirse los niños justamente en Corrientes por pisar un charquito con endosulfán, por intoxicación aguda con endosulfán, para entrar a revisar el registro. Y como bien decía la doctora en su intervención, solamente se retiró del mercado dándole un plazo de gracia a la industria para seguir importándolo de Alemania y luego un plazo de gracia para seguir usándolo, y sigue apareciendo en los reglamentos que venimos haciendo, ¿no? Del mismo modo lo que decía Javier, fíjense esto, Argentina reproduce lo que cuestionábamos desde otros países centrales, ¿no? Decíamos el caso del endosulfán, pero cuando ahora se prohibió el clorpirifos, justamente porque entre otras consideraciones, como bien dijo la doctora, es un neurotóxico, Argentina vuelve a hacer lo mismo al autorizar la importación de insumos para la elaboración de productos formulados a base de clorpirifos, no ya para utilizarlos en Argentina, porque está prohibido su uso a partir, como bien dijo Javier, de fin de año, sino para poder exportarlos a otro país, ¿no? Entonces, 600 millones de litros de agrotóxicos introducidos al ambiente de esta manera, que, por supuesto, se utilizan en todas las producciones vegetales, y la resultante de eso es que hoy tenemos de 12 a 14 millones de personas en nuestro país que tienen el triste privilegio de vivir en lo que se llaman los pueblos rurales fumigados, que significa que están expuestos cotidianamente a las fumigaciones con agrotóxicos, por vía aérea, por vía terrestre, porque tienen que manipular cotidianamente esas mochilas. Y esos agrotóxicos empiezan a traducir un cambio, como decíamos en la intervención de ayer, en
el perfil de salud y el perfil de enfermedad en los pueblos rurales fumigados, ¿no? Hay un excelente libro de Damián Bersegnasi y Alejandro Ballini, Transformaciones en los modos de vivir y de morir en los territorios como consecuencia del modelo agroindustrial, que fruto de los campamentos sanitarios que ha realizado la Universidad Nacional de Rosario, revelan que hay en los pueblos rurales fumigados, asociados a la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos, distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, un aumento de los cánceres, porque muchos de los productos, como bien se dijo acá, son probables cancerígenos, reconocidos incluso por el propio IARC, entre ellos el más utilizado como es el glifosato. Trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, autismo, ¿no? Porque muchos de los productos son neurotóxicos y al mismo tiempo son liposolubles, se adhieren justamente al tejido graso del cerebro, del cerebelo. Enfermedades del sistema endocrino, ¿no? Particularmente hipotiroidismo, porque actúan, como bien decía Javier, como disruptores endocrinos. Trastornos de fertilidad, masculinos, femeninos, abortos espontáneos, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades de los ojos, ¿no? Y malformaciones, porque muchos de los productos también son teratogénicos, ¿no? Entonces, a partir de este uso de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, de más de 5.000 formulados comerciales distintos, con sus 445 ingredientes activos, estamos sometiendo a nuestros pueblos rurales a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. Pero esto no es solo un problema de los pueblos rurales fumigados, porque como bien decía Javier, una vez que estos agrotóxicos se introducen al ambiente, son de imposible control ulterior. Y tal es así que esos agrotóxicos que se usan en esta cantidad y en esta variedad están presentes en el aire que respiramos en mayor o menor medida, en el agua que bebemos en mayor o menor medida y en absolutamente todos los alimentos que comemos porque están presentes en todas las cadenas tróficas. Entonces, estemos donde estemos en Mar de Ajó, estemos en Chascomús, estemos en Buenos Aires, esos agrotóxicos llegan a nuestros cuerpos, ¿no? Y si tuviéramos alguna duda de si están presentes en nuestros cuerpos, todos los estudios que la ciencia digna hace sobre la presencia de esos agrotóxicos en nuestros cuerpos los encuentra. Sin ir más lejos, el año pasado se hizo una campaña muy grande, ¿no? Basta de venenos, que buscó justamente denunciar con personas famosas, ricas, ¿no? O conocidas que viven en la ciudad de Buenos Aires, no expuestas de manera directa a las fumigaciones, revelando que tenían agrotóxicos en sus cuerpos, ¿no? Están presentes en nuestros cuerpos y también se acumulan ahí y terminan generándonos enfermedades. Entonces, tenemos que hablar de 47 millones de personas hoy en nuestro país que estamos expuestas a la intoxicación aguda y crónica a los agrotóxicos en nuestro país. Y esto, en estos últimos minutos que me quedan, es incongruente con lo que establece nuestra Constitución Nacional. Porque nuestra Constitución Nacional reconoce nuestros derechos a vivir sin ir más lejos, ¿no? El derecho humano a la vida, fundamental. El derecho a la integridad personal, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho humano al agua y al saneamiento. Y esos derechos humanos están siendo vulnerados sistemática, estructuralmente, como consecuencia del uso desquiciado, descontrolado de los agrotóxicos en nuestro país a partir de esta intoxicación aguda y crónica. Y esto no lo digo yo, no lo decimos desde la sociedad civil exclusivamente, no lo decimos solamente desde las cátedras libres de sobreinventario, desde la red de abogados, sino que lo vienen diciendo con cada vez más fuerza los propios órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Mencionábamos anteriormente el Plan Colombia y el uso del glifosato como parte de ese Plan Colombia en las aspersiones aéreas. Y ahí hay un caso justamente admitido ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Janet Valderrama, justamente una mujer víctima en su salud reproductiva como consecuencia de la exposición a los agrotóxicos. El Estado de Paraguay viene de ser condenado por el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas justamente por la violación al derecho a la vida por la muerte de personas derivadas de las fumigaciones descontroladas con agrotóxicos. Y en nuestro caso, la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elber, vino en visita oficial a nuestro país, invitada por el gobierno argentino, y en su informe final, que les invito a ver, que lo pueden leer, del año 2019, problematizó muy fuertemente las consecuencias que estaba generando el uso de los agrotóxicos en el ambiente, en la salud, y le recomendó al Estado argentino no solo avanzar en una prohibición, restricción cada vez más estricta de los agrotóxicos, sino sobre todo como solución de fondo
incentivar otro modelo productivo que no dependa del uso de los agrotóxicos para la producción alimentaria. Hay un excelente informe de la misma relatora, junto con el relator de Naciones Unidas para las Sustancias y Desechos Peligrosos, del año 2017, que se llama Plaguicidas y Derecho a la Alimentación, que también lo pueden ver, donde justamente hace ese doble llamado. Por un lado, restringir, prohibir cada vez más el uso de los agrotóxicos por la violación a los derechos humanos que generan de las poblaciones directa e indirectamente afectadas, pero al mismo tiempo llamar a los estados, incentivar a los estados a invertir en políticas públicas que propendan a la agroecología. Y con esto termino en los últimos 2 minutitos que me quedan. No estamos condenados inexorablemente a producir nuestros alimentos recurriendo a este paquete tecnológico de transgénicos resistentes a herbicidas, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Podemos producir nuestros alimentos y podemos alimentar al mundo con otras formas, en plural, que no dependen de todo ese paquete tecnológico. Y fíjense cuán posible es que Argentina es uno de los principales productores de producción orgánica en el mundo. Esto muchas veces no se sabe. Que el 99.9% de esa producción sea para la exportación es otra discusión, pero claramente evidencia que podemos producir alimentos sin depender de transgénicos, sin depender de agrotóxicos, sin depender de fertilizantes sintéticos. La agroecología en todas sus expresiones, permacultura, agroecología extensiva, la agricultura que desde tiempos inmemoriales practican nuestros pueblos originarios no recurre a estos insumos de síntesis química y no solo que es necesario, es urgente, es posible hacerlo, sino que ya está sucediendo en nuestro país. Yo tengo la fortuna hoy de ser asesor, ni más ni menos, en la Dirección Nacional de Agroecología, que es una verdadera conquista colectiva desde los pueblos, de abajo arriba, justamente demandando con fuerza la necesidad de discutir un cambio de modelo para poder proteger nuestros bienes comunes naturales, para proteger a todos los seres vivos con los que compartimos nuestra casa común y sobre todo para proteger nuestra salud colectiva seriamente deteriorada como consecuencia del uso intensivo de los agrotóxicos en nuestro país. El desafío es muy grande, pero justamente lo queremos enmarcar dentro de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Tenemos que establecer un nuevo modelo productivo, que nos permita reconciliar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, y ese modelo y esa ruta es justamente la lucha colectiva por la agroecología y por la soberanía alimentaria, como decíamos en el panel de ayer. Los intereses que sostienen este modelo veneno dependiente, este modelo dependiente de insumos de síntesis química, son muy grandes, ¿no? Hablamos del volumen de negocios a nivel global. En Argentina hablamos de un negocio de más de 4.000 millones de dólares al año, que como decíamos va siempre en una curva ascendente, y justamente tenemos que ser los pueblos, como está sucediendo hoy, organizados, movilizados en los distintos territorios, los que pongamos cada vez con más fuerza el grito en el cielo, y sobre todo nos organicemos colectivamente para reclamar con mucha fuerza que el Estado cambie el modelo productivo, porque esa es la única solución a largo plazo para evitar los problemas derivados del uso de los agrotóxicos. En lo inmediato, ¿qué hacen los pueblos? Se organizan para tratar de alejar los venenos todo lo posible. Por eso fíjense que al día de hoy no tenemos una ley de presupuestos mínimos de uso de agrotóxicos en nuestro país a nivel nacional, y sí tenemos distintas normativas provinciales y sí tenemos normativas municipales. Entonces ahí también hay un serio déficit aún hoy por parte del Estado Nacional en regular efectivamente de manera nacional, con presupuestos mínimos, el uso de los agrotóxicos, justamente, y con esto termino, ni más ni menos que para proteger como debe nuestros derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la alimentación adecuada, al agua de saneamiento y a vivir en un ambiente sano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, Edna, Javier, muchísimas gracias.